Mi propia hermana hizo acusaciones falsas contra mí porque me negué a llevar alcohol a su fiesta. Esto sucedió hace algunos años. Ahora tengo 30 años, pero en ese entonces tenía 22, mi hermana tenía 18 y era la niña mimada de mi madre. Mi padre, afortunadamente, es muy sensato y siempre le decía a mi hermana que no debía hacerlo. Pero la interferencia de mi madre siempre significaba que mi hermana salía bien parada. De todos modos, esto es lo que pasó en ese entonces. Mis padres decidieron tomarse unas vacaciones para esquiar en Aspen y dejar que mi hermana cuidara la casa por ellos. Le dijeron que no había fiestas, pero esa era una regla que ella ignoró directamente. Un día después de que nuestros padres se fueran, mi hermana comenzó a enviar invitaciones a una fiesta y prometía alcohol gratis. Todavía no había visto esa publicación, pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera a buscar alcohol para su fiesta porque tenía más de 21 años y podía comprarlo legalmente. También quería que yo lo pagara y dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica fácil para devolverme el dinero. Le dije que no iba a violar la ley para hacerla feliz. Ella nunca debió haberle dicho a la gente que en su fiesta habría alcohol. Me gritó por teléfono que estaba arruinando su vida y que no podía retirar las invitaciones ahora que estaban por todo su FB. Miré su publicación y me dio una palmada en la frente. Le dije que lo que había hecho era realmente estúpido y que ella y sus amigos eran menores de edad, así que era ilegal. Ella trató de decir que solo sería ilegal si los delataba. Le dije que no lo haría, pero que tampoco iba a comprarle alcohol. Me gritó un poco más, así que colgué el teléfono. Bueno, esa noche, mi hermana dio la fiesta y alguien llamó a la policía por consumo de alcohol por parte de menores de edad. Después de ser arrestada y confrontada por la policía más tarde, mi hermana me echó por la borda y dijo que yo había suministrado el alcohol que estaba usando. Resulta que en realidad ella entró en el mueble bar de papá y pensó que sería mejor incriminarme por su crimen. La policía vino y me arrestó en mi apartamento el día después de la fiesta. Parecían convencidos de que yo era culpable y no me escucharon cuando les dije que nunca había estado allí. Pero yo colaboré voluntariamente con ellos en la comisaría. Les conté toda la historia y les pedí que vieran la publicación de mi hermana en Facebook. Afortunadamente, había algunas personas allí que me escucharon, pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mi madre y mi padre volaron de vuelta a casa durante la noche y pagaron la fianza tanto a mi hermana como a mí. Pero mi madre intentó que mi padre me dejara en la cárcel porque mi hermana también les había contado sus mentiras. Pero mi padre se tomó el tiempo de hablar conmigo y mirar la cuenta de Facebook de mi hermana, así que me creyó. Esto provocó una pelea entre él y mi madre. Cuando llegaron a casa, mi padre descubrió que mi hermana había entrado en su mueble bar y habló con la policía en mi nombre. Mi madre, sin embargo, todavía quería que la culpa recayera sobre mí porque, como ella dijo, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé. Pero mi inocencia quedó aún más demostrada por el hecho de que a mí y a mi coche nos vieron en las cámaras de seguridad cuando salí del trabajo y cuando llegué a casa poco después, ya que el apartamento en el que vivía tenía cámaras de seguridad para vigilar el aparcamiento. Mi coche no se movió de allí durante el resto del día y la noche. En la historia que le contó mi hermana a la policía, yo había ido en coche y había comprado el alcohol para ella, pero no me vieron en las cámaras de seguridad de ninguna licorería del condado y mi cuenta bancaria no mostraba ninguna transacción de compra de alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta de entrada y mi coche nunca fue visto en la entrada ese día. Después de que me confrontaran con esos hechos, la historia de mi hermana cambió y dijo que yo ya tenía el alcohol y se lo di en mi apartamento, pero que el coche de mi hermana tampoco había aparecido en mi apartamento. Y había como 3 cervezas baratas en la nevera de mi apartamento y nada de alcohol fuerte. Mi hermana finalmente tuvo que renunciar a sus mentiras y mis padres se sintieron muy decepcionados con ella. Pero mi madre intentó convencerme de que asumiera la culpa por mi hermana. Vino a mi apartamento y me exigió que le dijera a la policía que todo era culpa mía. Le dije que no iba a arruinar el futuro de mi hermana. Ella se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se puso de rodillas y trató de convencerme de que ella y mi padre arreglarían todo a largo plazo si yo asumía la culpa. Ahora bien, le dije que prefería vivir mi vida pobre que tener ese delito en mi historial. Se puso furiosa y empezó a lanzarme cosas porque me negué a hacer lo que ella quería. La amenacé con llamar a la policía y se fue de mi apartamento, maldiciéndome como una loca. Nunca antes ni después había oído tantas palabrotas. Pero siguió diciendo esas palabras hasta llegar a su coche y luego dijo que debería haberme abortado antes de irse. Llamé a mi padre de inmediato y le conté todo lo que pasó. Estaba muy enojado y se peleó muchísimo con mi madre en cuanto llegó a casa. Ella ni siquiera negó nada de lo que dijo o hizo porque consideró que hubiera sido por el bien mayor de su hija. Pero mi padre le dijo que no podía destruirme para salvar a mi hermana. Luego amenazó con divorciarse de ella si no intentaba arreglar las cosas. Ella terminó sollozando y luego dijo que haría lo que él quisiera.
Mi padre dijo que era terapia de pareja y familiar o era divorcio. Mi madre firmó un acuerdo prenatal antes de casarse con él y realmente no tuvo otra opción en la terapia familiar. La llamé la atención sobre cómo siempre creía las mentiras de mi hermana. Mi hermana trató de decir que no eran mentiras, pero cada una que señalé a lo largo de los años decía lo contrario. Me tomé el tiempo de escribir una lista de todas las que podía recordar de la última década que habían demostrado que ella mentía, y mi madre y mi hermana se vieron obligadas a permanecer en silencio mientras las leía todas. Intentaron intervenir repetidamente, pero mi padre y el consejero la silenciaron. Mi hermana, que había demostrado sin lugar a dudas que era una mentirosa y una manipuladora, simplemente se cerró en banda y se negó a decirle nada más al consejero. Y mi madre finalmente se disculpó conmigo, pero obviamente fue una disculpa forzada porque se veía muy incómoda al hacerlo. Le dije que su disculpa era muy falsa. Y después de tantos años de favoritismo, el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó del todo porque estaba convencida de que yo era culpable sin importar lo que dijeran. Hasta que mi hermana admitió la verdad y luego quiso que yo fingiera ser el culpable de todos modos para proteger a su hijo favorito. Pero nada salió como ella quería, así que simplemente volvió a llorar por eso. Cuando mi hermana fue a la corte, mi madre le suplicó al juez que fuera indulgente con mi hermana por los cargos de beber siendo menor de edad y dar alcohol a otros menores de edad, así como intentar incriminarme por un delito. También se resistió al arresto cuando llegó la policía y cerró la fiesta. Estaba muy borracha cuando sucedió. La mantuvieron en una celda durante la noche para que se le pasara la borrachera. Y luego le dijo a la policía que yo había sido quien le había proporcionado el alcohol. Los ruegos de mi madre, junto con el incansable abogado que contrataron mis padres, lograron que el juez llegara a un acuerdo, siempre que mi hermana se declarara culpable, cosa que él no quería hacer. Pero su abogado le recomendó encarecidamente que aceptara dicho acuerdo para evitar ir a la cárcel porque no había otra forma de evitar que tuviera un delito grave en sus antecedentes. El abogado de mi hermana utilizó el hecho de que el alcohol no se había comprado ese día, sino que ya había estado en la casa mucho antes de que ocurriera la fiesta para ayudar a reducir los cargos. El Facebook de mi hermana también había sido completamente eliminado por ella tan pronto como pudo, para ocultar la publicación. El juez solo quería que el caso terminara. Así que mi hermana salió con una multa enorme que nuestra madre pagó la mayor parte de su propio bolsillo y un par de años de libertad condicional. También nuestro padre la obligó a ir a terapia. Sin embargo, nunca mostró un verdadero remordimiento por lo que hizo. Y solo tenía animosidad hacia mí, sin importar lo equivocada que estuviera. Finalmente, fue diagnosticada como narcisista después de que papá la hiciera ir a ver a un médico después de que terminara su libertad condicional y 4 años de universidad. Decidió que se iría de casa a California y nunca volvería una vez que consiguiera un buen trabajo. Actualmente trabaja en una oficina en Los Ángeles y no hemos hablado en años. Papá le consiguió ese trabajo y ella no ha demostrado ningún aprecio real por él. Incluso mi madre ha renunciado a que vuelva a casa para las vacaciones y que volvamos a ser una familia. La destrozó por dentro durante unos años. Pero ahora solo está amargada. En realidad, ya no me culpa, pero solo parecemos mostrarnos indiferencia el uno al otro. Solo porque mi hermana la dejó de lado no me convertiría en el nuevo favorito de facto. Solo significa que mi madre perdió a su bebé y no la recuperará. No puede dejar a mi padre porque depende demasiado de él, está desesperada por tener su propia carrera, nunca querría estar sola nuevamente. Así que ella se ha convertido en solo una sombra de lo que era antes. Las cosas entre mi padre y yo siguen estando muy bien. Él prácticamente ha repudiado a mi hermana por lo que ha hecho y ya no le importa si ella volverá a hablar con él. Él y mi madre ya ni siquiera duermen en el mismo dormitorio. Ella se mudó a la habitación de invitados hace unos 5 años y se ha quedado allí. Su matrimonio es realmente solo uno en el papel en estos días. Información: ¿es un delito grave o un delito menor proporcionar alcohol? Los menores de edad y mi hermana proporcionaron alcohol robado a al menos una docena de personas que tenían menos de 21 años. Luego se resistió al arresto y trató de incriminarme mintiéndole a la policía. El hecho de que se saliera con la suya fácilmente, gracias al abogado con dientes de tiburón que contrataron mis padres. Mi hermana tuvo mucha suerte. No es que alguna vez lo agradeciera. El juez le impuso una multa a cada persona a la que le dio alcohol, lo que se acumuló. Y con el costo del abogado, bueno, mis padres perdieron mucho dinero. Mi hermana organizó una fiesta en la que los menores bebían alcohol y la arrestaron. Intentó echarme la culpa diciendo que yo había proporcionado el alcohol y luego tuvo que ser obligada a admitir la verdad. Así que mi madre intentó hacerme asumir la culpa de todos modos. Número 2. Sí, esto sucedió en los Estados Unidos y sí, fue una estupidez la forma en que la policía me arrestó. Mi padre tuvo algunas palabras bastante fuertes con ellos sobre eso.
Pero supongo que la policía no tenía nada mejor que hacer y el arresto fue borrado de mi expediente después de que se demostró mi inocencia. Pero como alguien en los comentarios señaló, da miedo lo fácil que es quitarte la libertad. He evitado instintivamente a la policía desde que eso sucedió. Para ellos, arrestar al hijo de un tipo rico debe haber sido un gran escándalo esperando a suceder. Y nadie resultó herido como resultado de DY. Pero he hablado con mi padre y dijo que hubo algunas muertes porque algunos de los mineros allí se subieron a sus autos e intentaron irse. Teniendo en cuenta que escuché que algunas de las personas allí eran hijos de oficiales de policía, eso solo empeoró las cosas para mí. Los policías que me arrestaron parecían de mediana edad. Entonces, si sus hijos estaban involucrados, eso puede explicar por qué me trataron como si fuera culpable. Español aquellos que dicen que esto es falso, desearía que así fuera porque es tan estúpido que realmente debería serlo. Pero mi ingrata hermana destrozó a nuestra familia y casi destruyó también mi reputación. Hoy en día, todo el mundo en la ciudad la ha olvidado. Perdió a la mayoría, si no a todos sus amigos después de esa fiesta porque todos fueron arrestados. Actualización 1.11 2022, esperaba poder cerrar la sesión de esta cuenta y no volver, pero parece que mi hermana vio mi publicación original en YouTube. Desde entonces llamó a casa e intentó activar el FIRE. Se puso en contacto con nuestra madre en un ataque de rabia furiosa diciendo que la había humillado y, para mi sorpresa total, a mi madre no le importó. Mi hermana le dijo cómo encontrar la publicación y la leyó. Y ahora estaba enojada conmigo, pero más porque sentía que la hice quedar como una mala madre otra vez. Pero mi padre se involucró y dijo que no era como si estuviera mintiendo porque en ese entonces, las cosas que ella y mi hermana hicieron eran inexcusables. Mi madre estuvo de acuerdo de una manera muy triste, pero aún así dijo que deseaba que nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Terminé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra madre le dio mi número actual y lo primero que hizo cuando respondí fue gritarme en el oído. Detuve la llamada debido a los gritos. Y entonces la llamada fue seguida por una ráfaga de mensajes de texto. Mi hermana exigió que eliminara mi publicación original. Me negué. Amenazó con pedirle a nuestros padres que me obligaran a eliminarla. Pero nuestros padres para ese momento ya sabían sobre la publicación. Y entre ellos, a nuestro padre no le importa y nuestra madre está más enojada porque la hice quedar como una mala madre nuevamente. Entonces amenazó con contratar un abogado y demandarme por difamación. Le dije que lo hiciera. Mi publicación se hizo anónimamente. Y si ella demanda, entonces mucha gente se enterará. Mi publicación era sobre ella. Me preguntó si eso era una amenaza. Dije que no, que es algo que probablemente sucederá si la gente investiga más sobre nuestro pasado. Si ella inicia una demanda, incluso podría afectar su carrera. En lugar de responder por mensaje de texto, mi hermana me llamó de nuevo y le dije que colgaría y la bloquearía si me gritaba al oído una vez más. Enojada, me exigió que simplemente eliminara mi publicación original nuevamente o de lo contrario. Señalé que esta es la primera vez que hablamos en 6 años. Y que ella no tuvo ningún problema en echarme por la borda en el pasado cada vez que podía. Y ahora está enojada porque sus propias acciones la están dejando mal para siempre cuando nadie más lo sabe. La historia era sobre ella, no sobre nosotros. Y realmente ya no me importaba lo que ella pensara de mí. Papá prácticamente la repudió y ella destruyó todo el amor de niña dorada que nuestra madre tenía por ella. Mi hermana negó ser una niña de oro, así que comencé a explicarle exactamente que era una niña de oro. Me interrumpió diciendo que está en Reddit todo el tiempo. Ella sabe que es una niña de oro. Y solo pude reírme del hecho de que ella lo sabe y aún así niega haber sido una. Señalé todas las cosas de mi primera publicación, como mentía tanto, como siempre tuvo a nuestra madre de su lado, y como era abiertamente la favorita de nuestra madre y como esperaba que todo le fuera entregado. Ella era una niña de oro. No se puede negar eso. Bueno, ella se lo tomó muy personalmente y dijo que deseaba que nuestra madre me hubiera abortado, tal como había dicho hace todos esos años cuando me negué a asumir la culpa por el crimen de mi hermana. Me reí un poco más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su pequeño libro negro de malos insultos. No le pareció divertido que yo lo encontrara tan divertido. Le respondí que es una narcisista egocéntrica y que siempre lo será. Ella le sacó mucho provecho a nuestros padres y no lo agradeció. Hasta llegó a ese trabajo bien pagado en una oficina de Los Ángeles en el que está trabajando. Su padre la consiguió. Ella se burló de mí y dijo que había conseguido ese trabajo por mérito propio. Me reí de nuevo. No, no lo había conseguido. De repente, una empresa de Los Ángeles con buenos contactos la buscó en varios estados después de la universidad para que fuera a trabajar para ellos cuando no tenía experiencia previa como pasante. Eso simplemente no sucede.
El antiguo director ejecutivo de esa empresa era amigo de nuestro padre antes de morir. Y mi padre le pidió un favor. Así fue como consiguió ese trabajo. Mi hermana, por supuesto, se puso a negar aún más la verdad que le acabo de presentar. Pero supongo que finalmente se dio cuenta de que yo tenía razón. Es narcisista, pero no es tonta. Así que empezó a alardear de lo bien que le estaba yendo en ese trabajo. Llegó a ser subdirectora y algún día será la siguiente en la fila para ser directora titular. No me impresionó y ella me exigió saber por qué. Entonces le señalé que había pasado a administrar una de las empresas más pequeñas de papá por completo. Claro, técnicamente fue un ascenso por nepotismo, pero trabajé duro para ganármelo. Y papá declaró abiertamente que cuando él muera algún día, yo heredaré todo, no es que lo esté clamando como ella sin duda lo haría. En realidad quiero que nuestro padre viva muchos años. Ella estaba tan enojada que me colgó y luego volvió a llamar a nuestros padres. Le preguntó a papá si realmente la habían desheredado, y ellos confirmaron que así fue. El testamento de papá establece que solo le dejará una pequeña compensación, por lo que no puede impugnarlo. Y si intentara impugnarlo, automáticamente no obtendría nada, incluso el testamento de nuestra madre básicamente ha dejado fuera a mi hermana. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo. Pero nuestros padres señalaron que no era justo que ella me incriminara hace tantos años, que los dejara de lado después de que pagaron tanto dinero para evitar que ella fuera acusada de un delito grave y que la obligaran a pasar 4 años en la universidad. No les quedaba nada. Querían dar. Mi hermana terminó bloqueándonos a todos, desde los teléfonos hasta las redes sociales. Ahora no podemos ver nada, pero realmente no nos importa. Mi madre se sentó conmigo y me dio una disculpa largamente esperada y más sincera por lo que sucedió hace tanto tiempo, especialmente por ese día. Trató de hacerme asumir la culpa por mi hermana, años sin mi hermana en su vida. Y el incidente reciente le hizo darse cuenta más que nunca de que fue una madre terrible para las dos, y no puede deshacer nada, pero al menos quería decir que lo sentía muchísimo y que me amaba. Simplemente ha estado demasiado avergonzada para demostrarlo realmente. Ahora finalmente está considerando la posibilidad de hacer terapia e incluso está haciendo un esfuerzo para pasar más tiempo con mi padre como en los viejos tiempos. Es irónico, de verdad. Mi hermana destrozó nuestra familia y luego, de alguna manera, la volvió a unir siendo la misma clase de persona desagradable que siempre ha sido. Entonces, hermana, si ves esta publicación, y apuesto a que lo harás, no te molestes en intentar contactarnos nuevamente porque si lo haces, cualquier otro drama que provoques terminará aquí. Así que, por favor, déjanos en paz en el futuro previsible. Actualización 2. Después de todo este tiempo, metí la cabeza para hacer una actualización y descubrí que mi última publicación fue eliminada. Así que la vuelvo a publicar sin subreddits. Mi hermana cayó en un nuevo punto bajo de manipulación con esto. Hace un par de meses, de repente apareció en la casa de nuestros padres con un novio a cuestas y una prueba de embarazo positiva y diciendo que estaba de 2 meses. Afirmó que quería enmendar la situación para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos. Vi esto como lo que era desde el principio. Mi hermana hizo todo lo posible para quedar embarazada para que papá la volviera a incluir en el testamento y mamá la convirtiera nuevamente en la niña dorada. Pero las cosas no sucedieron así en absoluto. Fue en febrero cuando apareció mi hermana. De repente, se había tomado un día libre del trabajo para venir a vernos. Incluso intentó actuar con una sonrisa delante de mí, pero aún podía ver el odio en sus ojos. Todavía me culpaba. Nunca dejó de culparme. Pero fingió que había visto el error de sus acciones. Mamá parecía creerse su actuación, pero papá no. Aunque mis padres habían estado deseando tener un nieto, aceptaron a regañadientes que mi hermana volviera por el momento, pero no sin asegurarse de que esto fuera una estafa o no. Alerta de spoiler, lo era. Mi padre sugirió que mi hermana se hiciera otra prueba de embarazo para confirmarlo. Esperábamos que protestara, pero se hizo la que le había comprado a mi padre y la usó voluntariamente. Y dio positivo. Así que, efectivamente, estaba embarazada. Mis padres pidieron un tiempo a solas con mi hermana, así que me fui a casa y no los volví a ver hasta la tarde del día siguiente. Conseguí los detalles de lo que había pasado para mis padres. La noche anterior, habían tenido una larga conversación con mi hermana sobre todas las cosas que había hecho. Ann le dijo que ayudarían a mantener a su nieto y crearían un fondo universitario para ellos. Pero si mi hermana quería volver a tener un lugar en la familia, entonces tendría que trabajar duro para conseguirlo y demostrar que había cambiado. Porque era obvio, por el momento del embarazo, que solo se embarazó para intentar volver a congraciarse con la familia. Ella lo negó, por supuesto, pero sus acciones pasadas hablaban por sí solas. Nuestros padres querían que buscara terapia, tanto individual como grupal con ellos por videollamadas.
Y también querían que se disculpara conmigo por lo que hizo hace años, ya que siempre se negó a hacerlo. Fue entonces cuando finalmente se quebró y dijo que yo no merecía una disculpa porque yo soy la razón por la que arruinó su vida para empezar. Bueno, mi padre no lo dejó pasar y prácticamente le gritó. Y luego le dijo que ella nunca había estado agradecida por nada de lo que ellos habían hecho por ella y que solo me estaba culpando para no tener que asumir la culpa por sus propias acciones. Mi madre intervino y dijo que tenía que darse cuenta de que sus propias acciones pasadas estaban más que mal, como cuando trató de obligarme a asumir la culpa por mi hermana en ese entonces para que su bebé no se metiera en problemas y como me había dicho esas cosas horribles cuando me negué. Y si ella podía admitir genuinamente sus errores, mi hermana también podía hacerlo. Bueno, mi hermana se puso furiosa y se fue con su novio. Las pocas veces que me encontré con el chico, me di cuenta de que solo estaba con mi hermana por el dinero porque lo trataba como una basura absoluta. Incluso le dio un codazo en el estómago una vez frente a mí. De todos modos, mi hermana regresó al día siguiente con una disculpa largamente ensayada para ellos, lágrimas de cocodrilo incluidas. Y nuevamente, la única razón por la que nuestros padres la dejaron volver fue por su embarazo. La instalaron de nuevo en su antigua habitación y pasó los siguientes días intentando actuar con una sonrisa, pero su actuación fue bastante mala. Se esperaba que me diera esa disculpa que hacía tiempo que debía haber hecho. Y me encontré con ella y su novio en un restaurante local que eligieron nuestros padres. Pensamos que si iba a darme algo remotamente genuino como disculpa, no podría ser delante de nuestros padres. Comenzó la disculpa básicamente murmurando. Y cuando su novio quiso que hablara, fue entonces cuando le dio un codazo en el estómago, y también fuerte. Él pidió disculpas y nos dejó solos. Tan pronto como se fue, mi hermana comenzó con lo que es más una disculpa no formal. Básicamente dijo que lamentaba lo que había pasado al intentar incriminarme, pero que de todos modos nunca habría sucedido si yo hubiera seguido con la situación ese día y hubiera comprado el alcohol para su fiesta. Y entonces podríamos haberlo pasado muy bien. Yo le contesté que ella todavía no lo entendía. Ella me tendió una trampa. Y cuando llamaron a la policía para que la arrestara, no tenían nada que ver conmigo. Así que si hubiera ayudado ese día, también me habrían arrestado y acusado. Me levanté y dije que ella todavía no había cambiado. Ella solo vive en su pequeño mundo de importancia personal y me fui. Cuando nuestros padres se enteraron de esto, mi hermana intentó negar lo que me había dicho. Pero mi padre conoce al dueño de ese restaurante. Nos sentaron lejos de otros huéspedes ruidosos y nos pusieron justo debajo de una cámara de circuito cerrado de televisión con audio. Captó todo. Y mis padres recibieron el video en cuestión de horas del dueño del restaurante. Lo reprodujeron frente a mi hermana y le dijeron que esa era exactamente la razón por la que no iba a recibir mucho en el testamento. Su hijo podría recibirlo, pero ella no. Fue entonces cuando hizo un berrinche y se fue gritándoles. Y esta vez no regresó. Se subió a su auto y condujo todo el camino de regreso a Los Ángeles sin decir una palabra más a ninguno de nosotros. Más tarde llamó para decir que su novio la había dejado y que no sabía dónde estaba. Como pensé que claramente estaba en esto por el dinero. Y cuando su can fracasó, la dejó ir. Así que ahora mi hermana está embarazada de unos 4 meses y el padre de su bebé se está escapando. Todavía les está enviando actualizaciones a nuestros padres sobre el embarazo. Y a mis padres les está resultando muy difícil lidiar con el hecho de que su futuro nieto está siendo básicamente utilizado como moneda de cambio para que mi hermana vuelva a entrar. Y hermana, si ves esta publicación, te advertí que haría esto si intentabas cualquier otra cosa. Has dejado a nuestra madre con el corazón roto de nuevo. Nuestro padre está más que decepcionado y a mí como tu chivo expiatorio mental porque todavía no puedes admitir que fue 100% tu culpa. Te repudiaron. No has cambiado nada y dudo que lo hagas alguna vez. Nueva actualización. Sí, entiendo que esta historia suena extremadamente falsa. También soy consciente de que vender a un hijo no es exactamente legal. Bueno, mis padres encontraron una manera y eso implicó más de un abogado y se llamó algo más parecido a un acuerdo financiero. Sí, implicó una cantidad escandalosa de dinero. Y mis padres sufrieron un golpe financiero más grande de lo que mencioné anteriormente. En realidad, retrasó la jubilación de mi padre unos 10 años. No puedo hacer ninguna conjetura sobre las cifras, pero sé que las propiedades en California pueden alcanzar una cantidad escandalosa. También hubo algunas preguntas sobre quién está criando a mi sobrino y cómo. Digamos que es complicado. Ahora mismo estoy volviendo a publicar esto sin subreddits y una vez que me haya ido, no volveré. A pesar de lo que algunas personas piensan. No me divierte hacer esto. Antes tenía un hacha que afilar con mi hermana y ella me hizo pasar. Pero solo se puede afilar un filo hasta cierto punto antes de que se desafile. Publicación original a continuación. Hace algún tiempo, mi hermana dio a luz a un niño.
Ella se aseguró de que supiéramos el sexo del bebé con suficiente antelación, además de enviarles a nuestros padres fotografías de ecografías y todo lo que necesitaban para mantener en marcha el motor de un nieto. Mi hermana solo permitió que nuestros padres fueran al hospital para conocer a su nieto en el nacimiento. Tuvieron que tomar un vuelo de último minuto a Los Ángeles solo para estar allí. Mi hermana también me prohibió ir. Dijo que ya había arruinado su vida lo suficiente. Deseaba ser hija única, deseaba mi muerte, todo tipo de cosas repetidas. Y no quiere que vuelva a estar cerca de ella nunca más. Aunque el sentimiento es mutuo, 3 meses antes del nacimiento, mi hermana volvió a aparecer. Esta vez, les rogó a nuestros padres que la dejaran entrar para hablar y que no se comunicaran conmigo esa vez porque realmente no quería que estuviera allí. Solo tenía un día antes de tener que regresar a Los Ángeles y había conducido toda la noche. No estaba allí para verlo, pero por los detalles que obtuve de mis padres, mi hermana fue llorando a ver a mi madre y le rogó que la aceptara de nuevo con la familia. Mi padre dijo que mi madre apenas quería mirarla. Mi padre confrontó a mi hermana y le dijo que no se había molestado en intentar comunicarse con ellos en años. Y que solo había regresado e incluso estaba embarazada porque para ella era todo una cuestión de dinero. Si nunca hubiera visto mi publicación en Reddit, todavía estaría sin contacto con nosotros. Mamá habló y le dijo que esperaba desde hacía mucho tiempo que mi hermana volviera a casa para visitarla o incluso para hablar con ella. Pero fueron años sin contacto. Había hecho todo por ella. La había favorecido. Defendió sus mentiras. Ella se había asegurado de no ser acusada de un delito grave en el tribunal. Y, sin embargo, mi hermana no mostró ningún aprecio. Papá también lo respaldó, e incluso me comparó con ella y me dijo que al menos yo apreciaba a mis padres. Luego soltó que me habían nombrado socia legal en el negocio que él me hace administrar, y que estoy en camino de ocupar su lugar en algún momento. Un día después de eso, mi hermana, según me dijeron, se puso histérica y gritó que no era justo y que debería ser ella. En cambio, de alguna manera se le permitió pasar la noche en su antigua habitación, y a la mañana siguiente, le soltó esta bomba a mis padres. Escuché que su emoción simplemente había desaparecido. Supongo que ya no sentía la necesidad de seguir actuando. Dijo que permitiría que mamá y papá adoptaran a su hijo a cambio de una casa en Cali y una suma de dinero no revelada de la que no estoy al tanto. ¿Y saben qué? Mis padres estuvieron de acuerdo, pero mi padre tenía sus propias exigencias. A cambio de la adopción de mi sobrino, mi hermana renunció a todos los derechos sobre su hijo, firmó un contrato en el que declaraba que nunca más volvería a formar parte de la familia y cambió su nombre legal. Esta última parte me sorprendió mucho. Mi padre llegó al extremo de pagar para que le cambiaran el nombre para separarla de la familia. Esto significaba que mis padres debían volver a emitir toda su información, como su diploma, título universitario, pasaporte y todo lo que alguna vez tuviera su nombre. Y, como parte del acuerdo, mi hermana nunca podría volver a cambiar su nombre ni a nada parecido. Mis padres no lo hicieron. Qué rápido se hizo todo en este esfuerzo. Mi participación en la UIT fue mínima en el mejor de los casos. Mis padres fueron a California a comprar una casa que mi hermana aprobó, pero no se la entregarían hasta que naciera el bebé y estuviera en sus manos. Ella no estaba muy contenta con esto, ya que quería mudarse a la casa después de firmar el contrato. Pero nuestros padres no querían saber nada de eso. Le dieron a mi hermana una semana para firmar, y ella firmó frente a un abogado en menos de 48 horas. Así que a partir de entonces, ahora soy considerado hijo único. No voy a decir que estoy feliz por eso. Solía amar a mi hermana antes de que se volviera narcisista. Pero lo hecho está y lo superé. Mis padres también localizaron al padre biológico del bebé para lograr que renunciara también a sus derechos parentales. Mi hermana descubrió que regresó a su ciudad natal en Arizona después de abandonarla. Y mis padres fueron a verlo antes de que naciera el bebé. No tuvo ningún problema en renunciar a sus derechos paternos después de que una prueba de ADN confirmara que él era el padre. Debe haber seguido confabulado con mi hermana porque también quería una casa y un pago como compensación por renunciar a sus derechos, aunque no tanto. Me dijeron que mis padres le compraron una casa barata en algún lugar y le pagaron. Bueno, digo barata en comparación con la casa que compraron para mi hermana en Los Ángeles. Fue muy caro adoptar a este bebé, pero como dijo mi padre, vale cada centavo para asegurar que mi nieto tenga un futuro. Mi padre vendió una de sus empresas más pequeñas a un competidor para reunir el dinero sin afectar realmente sus otras finanzas. Dicho competidor le había estado haciendo ofertas durante años. Y mi padre ya no estaba tan involucrado con el negocio. Así que finalmente aceptó la oferta, pero solo si retenían a todos los empleados que ya estaban allí, lo cual hicieron. Y ahora es su nombre el que está en el cartel. Pero a mis padres no les importó porque adoptaron a mi sobrino cuando nació. Mi hermana ni siquiera quería tenerlo en brazos.
y una vez escuché que se referían al bebé como esa cosa, lo cual fue más que cruel. Incluso admitió que estaba planeando vender al bebé en una adopción cerrada a otra persona si nuestros padres no hubieran aceptado hacerlo ellos mismos. Obtuvo su casa y su dinero y luego rápidamente cortó el contacto de nuevo. Así que se fue de nuestras vidas para siempre y ya no tiene relación con nosotros. Mi madre se estaba encargando de la mayor parte de la crianza de mi sobrino hasta que pudieran encontrar una niñera que los ayudara a cubrir el resto. Como se están haciendo mayores, necesitaban ayuda con un recién nacido, especialmente cuando se convierta en un niño pequeño. Mi madre está muy feliz, pero mi padre le ha dejado en claro que no cometerán los mismos errores que cometieron con mi hermana. Nada de favoritismos, nada de permitir malos comportamientos, nada de mentiras y que el niño nunca conocerá a su verdadera madre porque ella está muerta para nosotros. Y si mi hermana alguna vez intenta buscarlo, estaría incumpliendo gravemente el contrato y tendría que devolver la casa o su valor monetario. Así que dudo que se moleste en intentarlo alguna vez. Después de la primera vez que se presentó embarazada, mi hermana y yo solo volvimos a hablar una vez más por teléfono, y fue después de que nació mi sobrino. Para que conste, me llamó para regodearse y regañarme una última vez. Le dije que era una narcisista delirante que solo quería culparme porque es más fácil para ella que aceptar la realidad. Pero simplemente reaccionó con aire de suficiencia y dijo que no importaba lo que yo dijera. Ella va a creer lo que quiera creer. Y de todos modos ya había ganado. Como consiguió lo que quería, todavía tiene una buena carrera en Los Ángeles, mucho dinero y ahora una casa y todo lo que le costó fue un bebé que ni siquiera quería realmente. Ahora puede vivir como quiera. Y no podemos hacer nada al respecto porque ya no somos familia. Colgué y bloqueé su número. Estaba furioso, pero no tenía sentido seguir discutiendo. A su manera, sí, había ganado, pero ¿a qué precio? Ya no tiene familia ni nadie en quien confiar nunca más si las cosas se ponen feas para ella. Mi sobrino no va a ser criado como un hijo más debido a la diferencia de edad de más de 30 años entre él y yo. Así que mis padres quieren dejar en claro que es un nieto a medida que crezca y que nosotros somos su verdadera familia. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nunca tenga ningún deseo de buscar a su madre biológica. De todos modos, ella nunca lo quiso. Y es mejor que lo entienda desde una edad temprana en lugar de añorar a la madre que nunca tuvo. Así que supongo que este es el final. Si disfrutaste con estas historias, entonces realmente apreciaría que te suscribieras y le dieras me gusta. Que tengas un buen día. Y hasta la próxima. Mis padres casi se divorcian. Mi hermana salió bien librada en los tribunales y se escapó a California después de la universidad, y luego nos ignoró a todos, incluso a nuestra madre, que no hizo nada más que defenderla. ¿Qué se le va a hacer? Sí, mis padres son ricos, especialmente mi padre, que es dueño de un negocio. Tiene varios negocios, en realidad uno grande y algunos más pequeños. Incluso es dueño de una de las gasolineras locales. Y la ciudad en la que vivimos está llena de policías aburridos que están ansiosos por entrar en acción. También escuché que un par de los menores arrestados en esa fiesta también eran hijos de la policía, lo que no ayudó a mis posibilidades cuando la policía vino a buscarme. La razón por la que la investigación llegó tan lejos es porque mi padre la impulsó. También me esforcé por proporcionar algunas de las pruebas, como las cámaras de seguridad de mi trabajo, mi complejo de apartamentos y mis extractos bancarios que mostraban que no había comprado el alcohol. Mi padre insistió en lo demás. Hizo que un abogado consiguiera las cámaras de seguridad de todas las licorerías del condado. Ese día, aunque mi madre intentó disuadirlo de hacerlo, al final, esto costó demasiado para demostrar que mi hermana era una mentirosa. Porque ella intentó ceñirse a su historia, incluso después de que mis padres descubrieran que había conseguido el alcohol del mueble bar de mi padre. Y sí, mis padres perdieron un montón de dinero básicamente pagando al tribunal para que desestimara la mayoría de los cargos de mi hermana. Mi hermana tuvo que pagar como el 10%. Eso es todo. Y eso es solo un poco. Mis padres la hicieron pagar. También pagaron su universidad después de eso. Así que la gente que dice que esto es un drama de gente rica tiene toda la razón porque es solo que en el momento en que esto sucedió, yo todavía estaba en la universidad, pero mi padre insistió en que tuviera un trabajo a tiempo parcial para aprender el valor del trabajo. Y tenía toda la razón en eso. Mi familia es adinerada, pero mi padre intentó evitar que yo me comportara como una malcriada cuando era niña. Incluso compré mi primer auto con el dinero que gané trabajando a tiempo parcial. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que mi madre la trataba como a una princesa. El resto de la familia en su conjunto también odia a mi hermana después de lo que hizo en ese entonces. Así que no hubo mucho amor perdido cuando nos dejó plantados, salvo por mi madre. Ella lloró por eso a menudo durante un año entero.